Prólogo. La semilla del desastre. Un hombre en la playa. El sol de Brasil le dora la piel. Gafas de sol oscuras, camisa de manga corta, una sonrisa cansada. Podría ser cualquier turista, un abuelo retirado, un hombre de negocios que huye del invierno europeo. Se llama Franz Stangl y es, a la vista de todos, inofensivo. Pero si nos acercamos, si miramos más allá de esa imagen de postal, podemos ver algo más. Los ojos de Stangl no reflejan la luz, parecen absorberla. Ojos de un color indefinido, casi transparentes, que han visto cosas que la mente humana apenas puede concebir. Este hombre, tranquilo, bebiendo un refresco a miles de kilómetros de su hogar, fue el comandante de dos de los lugares más oscuros que jamás hayan existido: Sobibor y Treblinka. Dos nombres que resuenan como campanas rotas. Dos engranajes centrales en la Operación Reinhardt, el plan nazi para asesinar sistemáticamente a los judíos polacos. ¿Cómo llega un hombre a ser así? ¿Qué camino invisible, qué traición al espíritu, convierte a un oficial de policía austriaco, un padre de familia con 3 hijas, en el arquitecto de la muerte industrializada? La historia de Franz Stangl no es solo la biografía de un criminal de guerra. Es un descenso a la naturaleza del mal, una fría autopsia a la conciencia. Él mismo se definió una vez, ya capturado, como solo un conductor, un engranaje, pero los engranajes giran, y en este caso, hicieron girar la maquinaria más letal de la historia. Lo que vamos a presenciar es la anatomía de la indiferencia, el silencio que precede al horror, el perfume dulce de la muerte que impregnó los bosques de Polonia, y la búsqueda, a veces desesperada, de una justicia que tardó 23 años en llegar. Esta es la historia de Franz Stangl, el comandante de la muerte. Capítulo 1. El carnicero de Treblinka. Un camino adoquinado con buenas intenciones. La vida, para Franz Stangl, comenzó de manera humilde. Nació en el pequeño pueblo de Altmünster, Austria, en 1908. Su padre fue un guardia de caballería que murió de tuberculosis cuando Franz tenía solo 8 años. Esta temprana pérdida, dicen algunos, moldeó una necesidad de orden y seguridad que definiría su vida. Aprendió el oficio de tejedor, un trabajo manual y meticuloso, pero su ambición apuntaba más alto. A los 24 años, en 1932, Stangl logró entrar en la Policía Federal Austriaca en Linz. Un uniforme, un salario fijo, autoridad. Era el ascenso social que siempre había buscado. La Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, no fue un trauma para muchos austriacos, fue una oportunidad. Stangl no era un nazi ferviente en sus inicios, pero era un oportunista. Se unió al partido, mantuvo su puesto en la policía. Unas semanas después, la Gestapo de Linz le ofrece un puesto en el Reichskriminalpolizei, la Kripo. Un paso más, un sueldo mejor. La obediencia al sistema, la necesidad de progreso, se convirtieron en la brújula moral de Stangl. Y esa obediencia lo llevaría, no a las calles para perseguir criminales, sino a un lugar mucho más siniestro: el corazón de la eugenesia nazi. El experimento T4. A finales de 1939, la vida de Stangl dio un giro escalofriante. Fue transferido a Berlín para trabajar en lo que se conocía eufemísticamente como el programa de eutanasia, la acción T4. El objetivo: asesinar a los alemanes considerados vidas no merecedoras de ser vividas, enfermos mentales, discapacitados crónicos, pacientes incurables. Era el primer experimento de asesinato masivo industrializado del régimen nazi, y el preludio técnico
y psicológico de los campos de exterminio. Stangl no era un ejecutor directo, al menos no inicialmente. Su trabajo era administrativo, de seguridad. Estuvo destinado en los centros de exterminio de Hartheim y Sonnenstein. ¿Qué se siente al ser parte de un sistema que asesina a sus propios ciudadanos? Hay que entender el ambiente. Los asesinatos se disfrazaban como tratamientos médicos. Se usaba el gas monóxido de carbono, inodoro e invisible, en cámaras que parecían duchas. Era un proceso limpio, deshumanizado. Los autobuses llegaban a los centros. Los pacientes eran descargados. El personal de las SS y los médicos les daban la bienvenida con una tranquilidad desconcertante. Van a recibir un tratamiento especial, decían. Voz implícita de un testigo de T4. El olor era lo peor. Dulzón, un poco aquemado, como si hubiesen olvidado algo en el horno. Al principio no sabías lo que era. Después, lo entendías. Era gente, quemándose. En Hartheim, Stangl vio la lógica fría y eficiente de la matanza. Vio cómo el personal, al principio reticente, se acostumbraba. La desensibilización no fue un error del sistema, fue un requisito. Los hombres de T4 aprendieron a mirar a los ojos de sus víctimas, a engañarlas y, horas después, a cenar tranquilamente. Para Stangl, Hartheim fue una escuela de indiferencia. Él mismo confesó que en el fondo de su corazón pensaba, esto es necesario, no lo hago yo, lo hace el sistema. La culpa se diluía en la burocracia. El llamamiento al este. La acción T4 se detuvo oficialmente en 1941 debido a las protestas públicas, pero la tecnología y el personal ya estaban listos. La atención de Hitler se dirigió al este, a la Unión Soviética y, crucialmente, al gueto judío de Polonia. El personal de T4 fue transferido en bloque a Polonia para la Operación Reinhardt. El propósito ya no era la eutanasia de alemanes, era el exterminio total del judaísmo europeo. Estos hombres, ya curtidos en la muerte por gas, eran los expertos necesarios. En marzo de 1942, Franz Stangl fue nombrado comandante del campo de exterminio de Sobibor. Sobibor estaba en una zona boscosa, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Lublin. Era uno de los 3 campos de exterminio de la Operación Reinhardt, junto con Belzec, y pronto, Treblinka. Reflexión. El mal no siempre lleva cuernos ni tridente. A veces lleva un uniforme pulcro, un bolígrafo en el bolsillo y una obsesión por los horarios. El mal real es la rutina, la capacidad de hacer cosas horribles y luego ir a casa a jugar con tus hijos, como hizo Stangl. Stangl pasó solo 3 meses en Sobibor, pero su impacto fue inmediato. Encontró el campo en sus inicios, ineficaz. Los motores diésel para el gas fallaban. La llegada de los trenes era caótica. Stangl aplicó la lección de Hartheim, orden y eficiencia. Instaló líneas de seguridad. Creó un sistema de recepción que desarmaba psicológicamente a las víctimas. En la primavera de 1942, Stangl estaba en el epicentro de la máquina de matar, y pronto se le pediría que tomara el control del campo más infame de todos. La llegada a Treblinka. En septiembre de 1942, Stangl recibió una nueva orden. Christian Wirth, el inspector de los campos de exterminio, el hombre que muchos llamaban Christian el Salvaje, lo envió a Treblinka. Treblinka era un desastre. Había sido inaugurado solo 3 meses antes, en julio, pero el campo era una pesadilla de ineficiencia. Los cuerpos se apilaban a causa de los fallos en las cámaras de gas y en el sistema de entierro. El hedor de la descomposición se extendía por kilómetros. El comandante anterior,
Irmfried Eberl, un médico de T4, había perdido el control, priorizando la cantidad de trenes sobre la logística. Miles de cuerpos estaban sin enterrar. Stangl llegó a ese infierno en un estado de repulsión. El olor era insoportable. Él mismo describió la escena. Voz narrativa, citando a Stangl. La estación estaba cubierta de montones de ropa, equipajes, maletas, todo. Había un olor. Era la muerte. Cientos, miles de cuerpos. El campamento estaba bajo control, en el sentido de que los ucranianos y los judíos trabajaban, pero todo era un caos. Me pregunté, ¿es esta la SS? No. Su reacción no fue de horror moral ante el asesinato masivo, sino de indignación estética y logística. Le perturbó la falta de orden, no la falta de humanidad. Treblinka, bajo su mando, se convertiría en un reloj suizo de la muerte. Su primera tarea fue limpiar el caos, enterrar los cadáveres y restaurar el sistema. Mandó construir una cerca más alta. Mejoró las instalaciones de camuflaje. Lo llamó embellecimiento, un término macabro para un lugar de exterminio. Treblinka no se parecía a Auschwitz. No había chimeneas gigantes. No había selecciones prolongadas. Treblinka era una fábrica pura. El tren llegaba. Las víctimas eran descargadas. Eran obligadas a dejar sus pertenencias. Se les decía que iban a ducharse y desinfectarse. Después, eran conducidas por un camino flanqueado por alambre de púas, el infame tubo o Himmelstrasse, el camino al cielo. Stangl lo supervisó todo. Desde su oficina, a pocos metros de donde los judíos eran despojados de su vida, dirigía el proceso con una meticulosidad aterradora. En el corazón de Polonia, entre pinos y el silbido distante del viento, un tejedor de Linz había encontrado su verdadera vocación, la gestión perfecta de la aniquilación. Capítulo 2. El imperio de la máscara y la rutina. El gran engaño. El éxito de Treblinka y Sobibor, bajo la gestión de hombres como Franz Stangl, radicaba en una verdad psicológica brutal: el engaño. El campo debía parecer un lugar de tránsito, un centro de cuarentena, cualquier cosa menos lo que realmente era. Cuando los trenes llenos de judíos, principalmente del gueto de Varsovia, llegaban a Treblinka, eran recibidos por una réplica de una estación de tren. Había una taquilla simulada, una señal que decía «a la salida», incluso un falso horario de trenes. Se puso una bandera con la estrella de David para dar una impresión de orden. Stangl ordenó que sus guardias de las SS y los auxiliares ucranianos fueran amables al principio. La voz en off de un oficial anunciaba: «Bienvenidos, vienen de un viaje agotador. Es necesario desinfectarse. Entreguen sus objetos de valor para que se guarden con seguridad». Esta capa de civismo era una táctica. La esperanza de que seguirían viviendo, aunque fuera mínima, evitaba el pánico masivo. El pánico ralentizaba el proceso. Voz implícita de una víctima de Treblinka. Vi al comandante Stangl. Alto, impecable. Me miró a mí, a mi madre. Estaba tranquilo. No gritaba. Pensé, es un lugar de trabajo. Sobreviviremos. Su calma era la cosa más aterradora de todas. Era el rostro de la absoluta normalidad, justo antes de la nada. Stangl dominó la coreografía de la muerte. Estudió la reacción de la gente. Aprendió que la obediencia, incluso en el umbral de la muerte, era una fuerza poderosa. Había dos áreas principales en Treblinka II: el campo de exterminio, el campo de recepción y el campo de muerte. El campo de recepción, donde se desvestían, era un lugar de ruidos y órdenes. El campo de muerte, el área de las cámaras de gas, era un lugar de silencio forzoso.
Los guardias gritaban para ahogar los gritos. La mecánica de la indiferencia. Bajo el mando de Stangl, Treblinka alcanzó su máxima eficiencia entre septiembre de 1942 y febrero de 1943. El proceso, desde que el tren se detenía hasta que las cámaras estaban llenas, no duraba más de 90 minutos. Un flujo constante. El objetivo diario de Stangl era procesar un número determinado de vagones. No veía personas, veía unidades de procesamiento. El arma era el motor. Un motor diésel de un tanque soviético T-34, conectado a las cámaras por un tubo. El gas de escape, rico en monóxido de carbono, era bombeado. La clave de Stangl fue instalar cámaras más grandes, aumentando la capacidad de carga. La muerte se volvió industrial. Reflexión. El mal requiere infraestructura. Requiere una carretera, un tren, un edificio, un motor. Y requiere una mentalidad. La mentalidad de quien piensa que el problema es la ineficacia, no la moralidad. Y esa mentalidad era la especialidad de Stangl. Stangl era conocido por su pulcritud, siempre bien afeitado, impecablemente vestido con su uniforme. Se desplazaba por el campo a caballo, llevando un látigo. Era el señor de su dominio. Se preocupaba por la apariencia de Treblinka como si fuera un complejo turístico. Ordenó plantar flores. Puso una valla de tela metálica cubierta de ramas. Incluso tenía un pequeño zoológico. Todo para mantener la ilusión, para proteger la psique de sus propios hombres del horror que estaban creando. El miedo que inspiraba no era el de un sádico descontrolado, sino el de un administrador frío. Una vez, un guardia ucraniano lo vio torturando a un prisionero judío y lo describió. Era como si estuviera podando un árbol, sin emoción. La separación de la conciencia. En su juicio, y en conversaciones con la periodista Gita Sereny, Stangl intentó explicar su proceso mental. Se presentó como un hombre al que las víctimas dejaron de parecerle humanas. Voz narrativa, citando a Stangl. Un día, conduciendo en el coche, vi una pila de cuerpos al lado de la carretera. No estaban cubiertos. Me asusté. Me pregunté, ¿por qué no los entierran? Pero entonces pensé, son pilas, no son personas, son carne podrida. Es el material que debe ser eliminado. Esta fue la separación que permitió a Stangl sobrevivir a la experiencia. Vio a las personas como material. Los judíos que llegaban a Treblinka eran mercancía que se procesaba. Él no los odiaba, simplemente los gestionaba. Su pecado no fue el odio ardiente, sino la indiferencia glacial. El trabajo lo agotó físicamente, pero no moralmente. Las presiones eran logísticas, la necesidad de incinerar los cuerpos más rápido, el robo de los guardias, las rebeliones, la llama de la resistencia. El éxito de Treblinka fue su eventual fracaso. La velocidad del exterminio fue tal que en el verano de 1943, la mayoría de los judíos de la Polonia ocupada habían sido asesinados. La fuente de material se estaba agotando. Pero el horror generó una chispa. El 2 de agosto de 1943, los prisioneros del campo, los Sonderkommandos que se veían obligados a trabajar en las cámaras de gas y las fosas, se rebelaron. Utilizaron granadas y armas robadas. El caos se apoderó de Treblinka. Los prisioneros lograron prender fuego a edificios y parte del campo, permitiendo que varios cientos escaparan. Stangl no estaba en el campamento ese día, de licencia en Trieste. Su ausencia permitió que la revuelta se desarrollara completamente. Cuando regresó, el campo estaba destruido y la maquinaria de la muerte había sido fatalmente comprometida.
La revuelta de Treblinka es un testimonio de la voluntad humana, la prueba de que incluso en el infierno, la esperanza y la resistencia pueden encontrar un camino. Tras la revuelta, los nazis decidieron que Treblinka había cumplido su propósito. Stangl supervisó su desmantelamiento. El campo fue arrasado, arado, y se plantaron árboles y una granja, con la intención de borrar toda evidencia. Treblinka, bajo el mando de Franz Stangl, asesinó a casi 900.000 personas. El comandante había hecho su trabajo. Había cumplido su deber para con el Reich. Y ahora, en el otoño de 1943, se preparaba para su próxima misión, la caza de partisanos en el Mediterráneo. Su camino lo llevaría lejos de los bosques de Polonia y cerca del Sol del Sur, pero las sombras de Treblinka ya nunca lo abandonarían. Franz Stangl fue un hombre que logró la normalización de lo impensable. Su historia es una advertencia sobre el peligro de la burocracia desalmada y la renuncia a la conciencia. ¿Qué sucedió con Stangl tras el cierre de Treblinka? ¿Cómo logró evadir la justicia durante más de 20 años? ¿Y cuál fue el rostro de la justicia cuando finalmente lo alcanzó en la cálida playa de Brasil? Continuaremos este viaje en el próximo capítulo. Capítulo 3. La huida hacia la sombra. El nuevo horizonte del Adriático. El hedor de la muerte se había extinguido, reemplazado por el aire salado del mar. A finales de 1943, Franz Stangl fue transferido al norte de Italia, a la zona operativa del litoral adriático. Su nueva misión, la lucha contra los partisanos y, quizás más importante, la persecución de judíos en las ciudades italianas. Parecía un cambio de escenario radical, pero en esencia, la tarea era la misma. En Trieste, Stangl trabajó bajo las órdenes directas de su antiguo jefe, Christian Wirth, Christian el Salvaje, quien había sido enviado a Italia para establecer un nuevo centro de exterminio, la Risiera di San Saba. Stangl se movía entre el sol y las sombras. Las misiones en el Adriático le ofrecían una nueva sensación de aventura, un respiro del horror rutinario de los campos. Iba de uniforme, con un vehículo, en un país menos devastado que Polonia. Pero la maquinaria de la guerra ya se estaba rompiendo. La derrota alemana era cada vez más palpable. La necesidad de Stangl de sobrevivir y asegurar a su familia se convirtió en su principal motor. El oficial de la SS, que una vez fue un ejemplo de disciplina, se transformó en un fugitivo potencial. El colapso y el arresto. La guerra terminó oficialmente en mayo de 1945. Stangl no fue de los que resistieron hasta el final. Se había escondido, intentando mezclarse con las unidades militares en retirada que cruzaban los Alpes. Fue capturado por el ejército estadounidense cerca de su Austria natal. En un principio, los estadounidenses no sabían a quién tenían. Solo era un oficial de la SS. Pasó 1 año y medio en campos de detención, clasificado como un prisionero de guerra ordinario. La primera traición a su secreto ocurrió cuando fue trasladado a un campo de internamiento en Glassenbach, cerca de Salzburgo, en 1947. Allí, el control era más laxo y la compañía más peligrosa. Estaba rodeado de otros criminales de guerra, de hombres que sí conocían la verdad sobre Sobibor y Treblinka. El miedo no era la tortura o la ejecución, sino el interrogatorio. La verdad, la simple mención de los campos de la Operación Reinhardt podía sellar su destino. La celda en Glassenbach no era de metal, sino de sombras, y en esas sombras, la conciencia de Stangl comenzaba a moverse, no por remordimiento, sino por la necesidad de crear una narrativa,
una historia que lo eximiera. Mientras la justicia internacional daba sus primeros pasos vacilantes en Nuremberg, muchos criminales de menor rango, pero con crímenes infinitamente mayores, se movían en las sombras de la posguerra. La burocracia aliada, abrumada, cometió errores. Stangl fue uno de los beneficiarios. La red de las ratas. La posibilidad de la extradición a Austria o Polonia, donde las sentencias por crímenes de guerra eran seguras y rápidas, era la mayor amenaza para Stangl. Tenía que escapar, y para ello no estaba solo. Existe una oscura red, tejida por simpatizantes nazis y ciertos elementos de la Iglesia Católica, que facilitó la huida de miles de criminales de guerra a Sudamérica. Esta ruta se conoció como la Rat Line, o la línea de las ratas. Stangl no era un fugitivo cualquiera, era un hombre con conexiones y con dinero. El oro, la moneda de los condenados, que él mismo había ayudado a recolectar de los trenes de Treblinka, fluía en esta red de escape. En mayo de 1948, la oportunidad llegó. Stangl fue internado en un campo de trabajo cerca de Linz, vigilado por guardias austriacos más comprensivos, o quizás sobornados. Una noche, junto con 3 otros prisioneros de la SS, se deslizó por un agujero en la cerca. Fue una huida silenciosa, casi rutinaria, como una parte más de la gestión de un problema. Desde Austria, su ruta fue a través del paso del Brennero hasta el norte de Italia. Aquí comenzó la parte más peligrosa del viaje: confiar en el sistema de la Rat Line. El santuario silencioso Roma, la ciudad eterna, un laberinto de historia, fe y, para algunos, refugio. Stangl llegó a Roma con una identidad falsa, bajo el nombre de Paul Walla. El papel de la Iglesia Católica en la Rat Line es uno de los capítulos más controvertidos de la posguerra. Ciertos clérigos, motivados por el anticomunismo o la creencia de que estaban ayudando a sus hermanos a escapar de la persecución, facilitaron documentos y escondites. Stangl encontró apoyo crucial. Consiguió un pasaporte de la Cruz Roja Internacional, un documento de viaje esencial. El pasaporte no contenía la verdad sobre Treblinka, solo un nombre falso y una foto impecable. Se dice que el pasaporte de Stangl fue tramitado por el obispo Alois Hudal, un prelado austriaco conocido por sus simpatías nazis, que operaba en el Vaticano. Un hombre de Dios ayudando a un hombre de la muerte a encontrar la libertad. La ironía era tan cruel como insondable. Mientras esperaba su pasaje por mar, Stangl vivía escondido, a la vista de las basílicas y las multitudes de peregrinos. Era un fantasma entre los vivos. Reflexión: el miedo de los hombres como Stangl no era el castigo eterno, era el castigo terrenal. Su fe no era en Dios, sino en la burocracia y en la capacidad humana de olvidar, de perdonar o simplemente de no preguntar demasiado. El llamamiento de Brasil. El destino elegido por la red de escape era el lugar donde la vida comenzaba de nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de la justicia. Sudamérica, específicamente Siria y Brasil. En mayo de 1948, solo 48 horas después de su fuga de Linz, Stangl se embarcó. El barco que lo llevó de la vieja Europa a la nueva vida en Oriente Medio zarpó con un cargamento de esperanzas rotas y secretos mortales. Stangl no fue a Argentina, la ruta más famosa. Él eligió Siria, llegó a Damasco y encontró un trabajo. Durante 3 años, trabajó como mecánico en una fábrica textil. Un oficial de la SS que había matado a casi 1 millón de personas, ahora reparaba telares. En 1951, su familia, su esposa Teresa y sus 3 hijas, logró reunirse con él en Siria.
Se mudaron allí, una imagen de familia restablecida bajo el sol de Oriente Medio, la fachada de una vida normal restaurada. Pero Siria no era el final. Las convulsiones políticas en la región hicieron el lugar inestable. Stangl anhelaba el anonimato total. El destino final era Brasil, el país de la amnesia. En 1951, la familia se mudó de nuevo. Río de Janeiro, la ciudad de la samba y las playas infinitas. Stangl finalmente se sintió seguro, perdido entre millones de personas. El tejedor de Linz, el comandante de la muerte de Treblinka, ahora era un ciudadano más, trabajando en la planta de ensamblaje de Volkswagen en São Bernardo do Campo. Llevaba un carné de identificación, pagaba impuestos, tenía una vida construida sobre 900.000 cadáveres. Y así, en el anonimato de la posguerra, la sombra de Franz Stangl se hizo larga y silenciosa, esperando que el mundo se olvidara de él. Capítulo 4. La vida bajo el sol. El exilio dorado. Brasil era el paraíso de los prófugos, el lugar donde la historia de la guerra parecía una pesadilla distante. Franz Stangl se instaló en São Bernardo do Campo, un suburbio industrial de São Paulo. El camuflaje era perfecto. La vida era rutinaria, lo que para Stangl era sinónimo de seguridad. Su trabajo en Volkswagen era un puesto respetable, ingeniero de mantenimiento. Era bueno con la maquinaria, un talento que había perfeccionado de manera macabra en las cámaras de gas de Polonia. El hombre que aseguraba el flujo constante de gas en Treblinka, ahora aseguraba el flujo constante de la línea de producción de automóviles. Su esposa, Teresa, sabía la verdad, al menos en parte. Conocía el pasado de su marido en los campos de reubicación, pero su lealtad era inquebrantable, una lealtad que ella disfrazaba de incredulidad. Como muchas esposas de oficiales nazis, ella optó por la negación. El hombre que volvía a casa era su marido, el padre de sus hijas, no el comandante de un campo de exterminio. Reflexión. El mal no necesita ser constante, necesita ser compartimentado. Stangl podía ser un padre cariñoso por la mañana y un administrador de la muerte por la tarde. En Brasil, él eliminó la segunda parte de la ecuación y se quedó con la primera. Para él, era la vida. La familia vivía en un barrio de clase media. Hablaban alemán en casa. Mantenían contacto con otros emigrantes, incluida una pequeña y cerrada comunidad de exiliados nazis. No hablaban de Treblinka, hablaban del viejo país y de lo injusta que había sido la historia con Alemania. La búsqueda silenciosa. Mientras Stangl disfrutaba de su anonimato brasileño, en Europa y Estados Unidos, la maquinaria de la justicia, aunque lenta, se estaba moviendo. La búsqueda de los criminales de guerra más notorios, los responsables de la solución final, se intensificó a finales de los 50 y principios de los 60. El nombre de Franz Stangl estaba en las listas. No era tan conocido como Adolf Eichmann o Joseph Mengele, pero su rol en la Operación Reinhardt era crucial. Dos personas, principalmente, mantuvieron viva la búsqueda: el abogado alemán Fritz Bauer, fiscal en el juicio de Eichmann, y el cazador de nazis más famoso del mundo, Simon Wiesenthal. Wiesenthal, un superviviente del Holocausto, convirtió su dolor en una misión. Operaba desde Viena, recopilando minuciosamente testimonios y pistas. Cada nombre, cada detalle sobre Sobibor y Treblinka era almacenado. La captura de Adolf Eichmann por agentes israelíes en Argentina en 1960 fue un punto de inflexión. Demostró que no había lugar seguro para los arquitectos del exterminio. El mundo entero puso sus ojos en Sudamérica.
Los prófugos sintieron que el cerco se estrechaba. Para Stangl, este fue un momento de pánico breve, rápidamente superado por su confianza en la ineficiencia de las autoridades y la distancia geográfica. La falla en el muro. La caída de Stangl no vino de una gran operación secreta, sino de un error burocrático, una pista fría y una carta. En 1967, las autoridades austriacas comenzaron a investigar a fondo las actividades de Stangl y su participación en la acción T4 antes de la guerra. Esto reactivó la solicitud de su extradición. El avance crucial vino de un contacto de Simon Wiesenthal en Austria. Una pequeña información. La esposa de Stangl había estado en contacto con su familia en Austria. A través de la vigilancia de las cartas y giros postales, lograron rastrear el apellido a Sao Paulo. El verdadero error, el punto de ruptura, fue la propia burocracia alemana. Un colega de Stangl de la SS, que vivía en Brasil, tuvo un desacuerdo financiero con él. En un acto de venganza, este hombre, Gustav Wagner, el ex subcomandante de Sobibor y también prófugo en Brasil, decidió proporcionar información clave a las autoridades. Wagner confirmó que Franz Stangl vivía en São Bernardo do Campo y trabajaba en la planta de Volkswagen. Con la ubicación confirmada, las autoridades austriacas y alemanas presentaron la solicitud formal de extradición a Brasil. El nombre en el pasaporte de la Cruz Roja ya no era suficiente. El mundo estaba a punto de recordar al comandante de Treblinka. La captura y la entrega. La mañana del 28 de febrero de 1967. La tranquilidad se rompió en la vida de Franz Stangl. Estaba en el trabajo, en la línea de montaje de Volkswagen. Agentes de la Policía Federal brasileña, actuando bajo la solicitud de extradición, se presentaron en la planta. No hubo resistencia. Stangl fue arrestado. Cuando el jefe de la Policía Federal le preguntó su identidad, Stangl respondió con su nombre real, con la misma calma que usaba para dar órdenes en Treblinka. El mundo se detuvo para Stangl. Los 16 años de anonimato en Sudamérica se habían esfumado. La vida falsa colapsó en un instante. El proceso de extradición fue rápido, pero no estuvo exento de tensión. La colonia alemana en Brasil intentó recaudar fondos para su defensa, pero la evidencia, los testimonios de los pocos supervivientes de Treblinka, era abrumadora. Brasil aceptó la solicitud de extradición alemana, ya que Stangl era ciudadano austriaco, pero había cometido sus crímenes en nombre de la Alemania nazi. El 23 de junio de 1967, Franz Stangl fue extraditado a Alemania Occidental. Voló de regreso a Europa en un avión comercial, con un guardia de policía alemán. El viaje que había hecho a escondidas, con pasaporte falso y miedo, ahora lo hacía a la luz del día, como un criminal expuesto. A su llegada, fue trasladado a la prisión de Düsseldorf. El hombre de la playa, el ingeniero de Volkswagen, estaba de vuelta donde la guerra había terminado. Pero para él, la verdadera guerra, la guerra de la memoria, apenas estaba comenzando. La extradición es solo el principio. ¿Cómo se defendió Stangl en el juicio? ¿Y cuál fue su argumento sobre su responsabilidad moral? ¿Qué revelaciones surgieron de sus entrevistas con la periodista Gita Sereni que cambiaron la comprensión pública de los campos de exterminio? ¿Y cómo se enfrentó Stangl a los supervivientes que testificaron en su contra? Continuaremos en el próximo capítulo con el juicio en Alemania y la confrontación de Stangl con su pasado. Capítulo 5. La contabilidad de la muerte. El banquillo de los acusados. El juicio contra Franz Stangl
comenzó en la ciudad de Düsseldorf, Alemania Occidental, en mayo de 1970. Después de 3 años de extradición y preparación, el excomandante de Treblinka se sentó finalmente en el banquillo. La sala era sobria, casi aséptica, un contraste cruel con el horror caótico de Treblinka. El mundo había cambiado en 27 años, pero la verdad de lo que había sucedido en los bosques de Polonia permanecía inalterable. La fiscalía acusó a Stangl de la autoría moral de la muerte de al menos 900.000 personas. No fue acusado solo de ser cómplice, sino de ser el principal responsable de la máquina de exterminio más eficiente de la Operación Reinhardt. El juicio no fue sobre si los crímenes ocurrieron, porque los crímenes eran indiscutibles. Fue sobre la responsabilidad individual dentro de un sistema criminal. La pregunta central era, ¿quién aprieta el gatillo y quién diseña la pistola? Stangl, de 62 años, se presentó como un hombre cansado, casi aburrido. Vestía de traje oscuro. Su calma, esa misma calma que aterrorizaba a las víctimas en Treblinka, ahora irritaba al tribunal. Él no se consideraba un criminal. Se veía a sí mismo como un técnico, un burócrata. La defensa de la obediencia. La estrategia de la defensa de Stangl se basó en el argumento de la obediencia forzada y la coacción. Argumentaba que si se hubiera negado a cumplir las órdenes de exterminio, él y su familia habrían sido ejecutados o enviados a un campo de concentración. Era un argumento común de los criminales nazis. El miedo como justificación de la matanza. Solo hice mi deber, repetía Stangl. Yo era un subordinado. La orden venía de Berlín. Yo solo me aseguraba de que los trenes y el motor funcionaran correctamente. Su defensa intentó minimizar su papel. Sí, fue comandante. Sí, sabía lo que pasaba, pero él no era quien giraba la válvula del gas. Esta separación, este muro de lógica burocrática, fue la barrera que el tribunal y los supervivientes tuvieron que romper. Los fiscales presentaron pruebas demoledoras, documentos que llevaban su firma, órdenes escritas de su puño y letras sobre la logística del exterminio, testimonios que describían su participación directa en los castigos y la gestión diaria del terror. La evidencia más poderosa, sin embargo, no fue la documental, sino la humana. Los rostros de la memoria. El juicio de Stangl fue uno de los primeros en Alemania donde los supervivientes de Treblinka pudieron confrontar directamente a su torturador. Subieron al estrado hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que habían visto morir a sus familias a pocos metros de donde Stangl cabalgaba tranquilamente. Sus testimonios eran un torrente de dolor, pero también de precisión aterradora. Hablaron del tubo, del hedor a muerte, de los gritos que se detenían abruptamente al encenderse el motor del tanque. Describieron la figura alta y pulcra de Stangl, su látigo, su indiferencia, testimonio implícito de un superviviente. Yo lo vi. Estaba allí, en la rampa, cuando bajaron a mi hermana. Él solo miró el reloj, como si estuviera esperando un autobús. No había odio en sus ojos, no había furia, solo impaciencia. Esa es la imagen que nunca se va. El impacto de estos testimonios en la sala fue profundo. La ley puede juzgar los hechos, pero el testimonio humano juzga la alma. Stangl se mantuvo imperturbable durante gran parte del proceso. Evitaba la mirada de los testigos. Solo cuando se le preguntó directamente sobre los niños, sobre los bebés arrojados de los trenes, pareció flaquear. La cifra y la culpa. El momento decisivo del juicio llegó cuando el tribunal obligó a Stangl a confrontar la escala de su responsabilidad. La defensa sugirió que la cifra de víctimas era exagerada, pero la fiscalía
basándose en los horarios ferroviarios y los informes internos de la SS que lograron recuperarse, estableció el número de muertos en Treblinka bajo su mando en casi 900.000. Una ciudad entera borrada de la faz de la tierra. La culpa, para Stangl, se había diluido hasta casi desaparecer. Él mismo había declarado que no mató a nadie con sus propias manos, pero el tribunal dictaminó que su papel de comandante, su obsesión por la eficiencia, lo convertían en el autor intelectual y moral de cada asesinato. El tribunal dictaminó que la obediencia no era una excusa cuando las órdenes eran evidentemente criminales y masivas. Un hombre que facilita el asesinato de 870.000 personas es tan culpable como el hombre que las gasea. El 22 de diciembre de 1970, después de 185 días de audiencias, el tribunal de Düsseldorf dictó su veredicto. Franz Stangl fue declarado culpable de asesinato masivo de al menos 400.000 personas y condenado a cadena perpetua. La justicia tardó más de un cuarto de siglo en alcanzarlo. El hombre que se había perdido en Brasil ahora enfrentaba el peso total de sus acciones en una celda alemana. El tejedor de Linz había tejido su propia sentencia con los hilos de la burocracia de la muerte. La cuenta estaba saldada, al menos en el plano terrenal. Capítulo 6. El descenso a la indiferencia. La entrevista de la prisión. En los meses posteriores a su condena, Franz Stangl se convirtió en el sujeto de una de las investigaciones periodísticas más importantes sobre el Holocausto. La periodista austro-británica Gita Sereny, ella misma una cazadora de historias de la guerra, obtuvo permiso para entrevistarlo en la prisión de Düsseldorf. Sereny pasó más de 70 horas hablando con Stangl a lo largo de 4 meses. Su objetivo no era buscar una confesión, sino entender la psique del hombre que había dirigido los campos. Quería comprender cómo un hombre ordinario, que no se consideraba un sádico ni un fanático, podía haber cometido tales atrocidades. Stangl se abrió a Sereny con una extraña mezcla de autocompasión y frialdad administrativa. Lejos de la presión del tribunal, sus respuestas eran a menudo más reveladoras en su tono que en su contenido. La voz de Stangl en la celda era tranquila, reflexiva. Hablaba de Treblinka, como un empresario podría hablar de una línea de producción fallida. La periodista tuvo que obligarlo, una y otra vez, a usar la palabra personas en lugar de material o carga. Sereny notó que Stangl seguía utilizando el lenguaje de la deshumanización. Para él, los judíos de los trenes eran solo una masa. Era una técnica de supervivencia psicológica que le permitía dormir por las noches. Si no eran personas, no había culpa. La construcción del muro. La conversación clave entre Sereny y Stangl se centró en el momento en que se produjo el quiebre, el punto de no retorno en su conciencia. Stangl lo ubicó en su tiempo en la acción T4, la eutanasia, y su llegada a Sobibor. Él explicó que al principio, en Hartheim, sintió repulsión por la quema de los cuerpos de los discapacitados alemanes, pero luego, el trabajo se hizo rutina. Relato de Stangl a Sereny. Cuando llegué a Sobibor, las cosas eran diferentes. Al principio, me estremecí. El hedor, la sangre, pero luego, los vi como lo que eran. No eran gente, eran una carga. Los teníamos que manejar. La logística era un problema. Esta fue la revelación más aterradora para Sereny. La clave del mal de Stangl no fue la pasión sádica, sino la indiferencia administrativa. Él no los odiaba, simplemente los veía como un obstáculo para la eficiencia del sistema. Stangl admitió ante Sereny que su único lamento real no era por los judíos,
sino por un incidente en el que golpeó a un oficial ucraniano por desobedecer una orden. Su arrepentimiento se dirigía a la violación de la disciplina, no a la violación de la vida. El destello final, hacia el final de sus largas conversaciones. Sereny presionó a Stangl sobre su responsabilidad. Le preguntó si, al final, la culpa no era suya por haber aceptado dirigir ese matadero. En ese momento, después de horas de evasivas, de justificaciones, de culpar a sus superiores, a la guerra y al sistema, Franz Stangl tuvo un atisbo de reconocimiento. Respuesta final de Stangl: mi conciencia está limpia en cuanto a lo que hice yo mismo. Pero yo estaba allí. Sí, yo fui responsable. Esa palabra, responsable. Fue la única vez que Stangl pareció cruzar el muro de la negación. Fue un reconocimiento breve, casi susurrado, de su posición central en la maquinaria de la muerte. No fue un arrepentimiento emocional, sino un reconocimiento intelectual de su papel en la jerarquía del horror. Stangl estaba exhausto. El peso de las entrevistas, la necesidad de defender su mentira de una vida entera, se había vuelto demasiado pesada. El silencio final. El 28 de junio de 1971, solo 18 horas después de su última entrevista con Gita Sereny, Franz Stangl murió en su celda en Düsseldorf. La causa fue un fallo cardíaco. La muerte le llegó en la prisión, cumpliendo su condena de cadena perpetua. Murió antes de que el libro de Sereny, En aquel abismo, una investigación de la vida de Franz Stangl, comandante de Treblinka, pudiera publicarse y exponer al mundo la anatomía de su indiferencia. Su muerte prematura, sin haber cumplido ni un año de su sentencia completa, fue vista por muchos como una burla final a la justicia. Sin embargo, su breve y tardío reconocimiento de la responsabilidad, capturado por Sereny, permanece como uno de los testimonios más importantes sobre la capacidad del ser humano para deshumanizar a otros y, por extensión, a sí mismo. Franz Stangl se llevó consigo los detalles finales, las justificaciones personales que podrían haber ofrecido una clave más completa. Solo dejó la historia de un hombre que priorizó la carrera y la eficiencia por encima de la vida humana. Y en esa simple elección reside la esencia de un mal que transformó un pequeño pueblo polaco en un gigantesco cementerio. La historia de Stangl es parte de la narrativa más amplia de la Operación Reinhardt. ¿Quiénes fueron sus compañeros de armas y cómo fue su destino? ¿Qué secretos y tesoros se perdieron en el caos de los campos? ¿Y cómo se manifiesta hoy la memoria de Treblinka? Continuaremos en el próximo capítulo, explorando el destino de los otros comandantes de la muerte y el tesoro saqueado. Capítulo 7. El tesoro robado y el destino de los colegas. El otro objetivo de la Operación Reinhardt. La Operación Reinhardt tenía un objetivo primordial, el exterminio, pero tenía un objetivo secundario, codicioso y sistemático, el robo. Los nazis no solo querían la vida de los judíos, querían su riqueza. Cuando los trenes llegaban a Sobibor y Treblinka, las víctimas eran obligadas a entregar todas sus pertenencias: joyas, oro, divisas, relojes, obras de arte. Para la SS, este material se convirtió en una fuente de ingresos crucial. La cantidad de riqueza robada en los tres campos de Reinhardt, Belzec, Sobibor y Treblinka, fue inmensa. Los nazis la llamaron Action Reinhardt Fonds, el fondo de la Operación Reinhardt. Los prisioneros del Sonderkommando en Treblinka se dedicaban a separar el oro, a clasificar las piedras preciosas. De hecho, había una división tan meticulosa que incluso extraían los dientes de oro de los cadáveres.
era un proceso industrial no solo de la muerte, sino del pillaje. Para hombres como Franz Stangl, la gestión de esta riqueza era una parte esencial de su trabajo. En Treblinka, el valor de las pertenencias incautadas era tan alto que se estableció un sistema interno de clasificación. Se llenaban grandes depósitos con ropa, zapatos y todo tipo de objetos, que luego eran enviados a Alemania para ayudar al esfuerzo de guerra o para el beneficio personal de la cúpula nazi. La corrupción y el castigo. Sin embargo, la inmensa cantidad de oro y dinero generó una inevitable corrupción entre los guardias y los oficiales. El lujo estaba al alcance de la mano: relojes suizos, botellas de coñac, joyas olvidadas en un abrigo. Stangl era conocido por ser relativamente austero para los estándares de los comandantes, pero no era inmune al sistema. Los rumores de oficiales que se enriquecían con el oro de los judíos se extendieron hasta Berlín. La ironía era brutal. Los nazis castigaban la deshonestidad en el robo, no la deshonestidad en el asesinato. Podías matar a miles de personas y ser condecorado. Pero si te robabas un reloj de oro de forma irregular, podías ser investigado por las propias SS. El jefe de la operación Reinhardt, el SS Gruppenführer Odilo Globoknik, y su inspector de campos, Christian Wirth, el hombre que ascendió a Stangl en Treblinka, fueron quienes más se beneficiaron. Globoknik amasó una fortuna personal con los fondos de la operación Reinhardt. El robo de esta riqueza no solo fue una manifestación de la avaricia, sino una de las razones por las que los nazis estaban tan decididos a borrar toda evidencia de los campos. No solo para ocultar los asesinatos, sino para ocultar el rastro del dinero. El destino de El Salvaje y El Ángel. La historia de Stangl cobra más sentido cuando se la compara con el destino de sus colegas de la muerte. Christian Wirth, Christian el Salvaje, fue el verdadero arquitecto de la eficiencia en los campos. Un hombre brutal, que disfrutaba de la tortura y del terror. Wirth fue quien inventó el tubo en Belzec y el método de gasificación con motor diésel, el mismo método que Stangl luego perfeccionaría en Treblinka. Después de desmantelar los campos de Reinhardt, Wirth fue enviado con Stangl al litoral adriático en Italia. Wirth continuó allí con la misma brutalidad. Su destino fue violento y rápido. En mayo de 1944, mientras conducía solo en una zona controlada por partisanos yugoslavos, fue emboscado y asesinado a tiros. Irmfried Eberl, el comandante que precedió a Stangl en Treblinka, fue un médico psiquiatra, un hombre que personificaba el cinismo de la acción T4. Había perdido el control del campo debido a su obsesión por la cantidad de trenes que llegaban. Fue destituido por incompetencia, no por crímenes. Eberl fue capturado en 1945. Cuando fue interrogado en 1948 y se reveló su papel en Treblinka, se suicidó ahorcándose en su celda. El doctor que había enviado a miles a la muerte no pudo enfrentarse a su propio juicio. Luego estaba Kurt Franz, el subcomandante de Treblinka bajo Stangl, apodado Lalka, muñeca, por su apariencia juvenil y su rostro angelical. Era, en realidad, un sádico puro. Disfrutaba torturando prisioneros y ejecutando a jóvenes judíos. Kurt Franz se convirtió en el comandante final de Treblinka después de la revuelta. Fue juzgado en los juicios de Treblinka a mediados de los 60. A diferencia de Stangl, Franz fue un asesino directo, sin la máscara de burócrata. Fue condenado a cadena perpetua en 1965. El fin de Globoknik
Odilo Globoknik, el cerebro de la Operación Reinhardt, también encontró su final. Fue el hombre que reportó directamente a Heinrich Himmler sobre la eliminación de los judíos y la recolección de su riqueza. Capturado por las tropas británicas en Austria en mayo de 1945, Globoknik no esperó el interrogatorio. Encontró un frasco de cianuro que había escondido en su uniforme y se suicidó en custodia. El jefe de la Operación Reinhardt se llevó sus secretos y el paradero de gran parte de la riqueza robada a la tumba. Reflexión. El destino de estos hombres dibuja un patrón: la muerte violenta o el suicidio. Eran incapaces de vivir con la sombra que habían creado, aunque Stangl fue la excepción, el que intentó vivir la vida de un hombre ordinario en Brasil. Esta necesidad de olvidar, de fingir que no había pasado nada, es la clave de su psicología de posguerra. El contraste entre el destino de estos hombres subraya la singularidad del caso Stangl. Él fue el único comandante importante de los campos de exterminio de Reinhardt, que enfrentó un juicio largo, que tuvo que sentarse en un banquillo y escuchar los testimonios de los que sobrevivieron a su eficiencia mortal. Y fue, por un tiempo, el único que pareció creer que podía escapar para siempre de su pasado. Capítulo 8. Recordar lo imborrable. El desmantelamiento y el borrado. Tras la revuelta de agosto de 1943, Treblinka ya no era viable. Stangl y Kurt Franz recibieron la orden de borrar el lugar. La meta era la amnesia total. El campo fue completamente desmantelado. Las cámaras de gas fueron demolidas. Los cuarteles fueron quemados. El alambrado de púas fue retirado y enterrado. La tierra fue arada. Sobre el gigantesco cementerio, los nazis plantaron árboles de pino y un cultivo de altramuz, una planta forrajera. Finalmente, se construyó una pequeña granja en el sitio y se dejó a cargo a un guardia ucraniano y su familia. El propósito era que cualquier persona que visitara el sitio meses o años después lo viera como un lugar idílico, tranquilo, negando la existencia de la pesadilla que había tenido lugar allí. Treblinka no era un campo de concentración con edificios permanentes de ladrillo. Era una fábrica de muerte construida con madera, alambres y tierra. Esto facilitó el borrado físico, pero no la desaparición de la memoria. El nombre de Treblinka fue borrado de los mapas nazis. Se emitió una orden de silencio. Era crucial que ni siquiera el personal militar supiera lo que había ocurrido allí, asegurando así la impunidad. El silencio de los testigos. A pesar de los esfuerzos nazis por el borrado, la verdad se abrió paso a través de unos pocos hombres y mujeres. El número de supervivientes de Treblinka II, el campo de exterminio, fue extremadamente bajo. Se estima que solo alrededor de 67 personas sobrevivieron a la revuelta y a la guerra. Estos hombres y mujeres, los testigos de la aniquilación, se convirtieron en los guardianes de la verdad. Sus historias, al principio susurradas, luego gritadas, formaron la base de las acusaciones contra hombres como Stangl. Sobrevivir a Treblinka no significó solo escapar, sino cargar con el peso de la culpa, el trauma y la memoria. Eran los únicos que podían describir el mecanismo del gas, el sonido del motor diésel y la figura de Stangl en su caballo. El testimonio de hombres como Richard Glassar o Samuel Willenberg no solo fue crucial en los juicios, sino que se convirtió en una parte indeleble de la historia del Holocausto. Ellos dieron voz a los 900.000 que ya no podían hablar. Reflexión. La diferencia entre la historia y el olvido a veces se reduce a un puñado de personas. Los supervivientes de Treblinka se enfrentaron a la desconfianza inicial del mundo,
a la dificultad de creer en una atrocidad de tal magnitud. Pero su verdad era más fuerte que cualquier negación. El monumento y el vacío. Hoy, el lugar donde una vez estuvo Treblinka es un sitio de memoria. El gobierno polaco no reconstruyó los cuarteles ni las cámaras de gas, honrando la naturaleza efímera y aniquiladora del lugar. El monumento es un campo de 17.000 piedras erigidas, de diferentes formas y tamaños, cada una simbolizando una comunidad judía borrada por la Operación Reinhardt. No hay nombres en el cementerio. La escala del asesinato es tan vasta que los nombres serían inútiles. Solo una inscripción en el monumento principal. Nunca más. Las piedras no son tumbas, son marcadores de un vacío. Simbolizan la masa de cuerpos, sin marcar que descansan bajo la tierra arada. Es un lugar de silencio absoluto, interrumpido solo por el viento que se desliza entre los pinos plantados por los propios nazis. En el lugar donde estaban las cámaras de gas, se alza un gran pilar, roto en su cima, simbolizando la vida truncada. Alrededor, las piedras marcan el perímetro del tubo, el camino al cielo, el último sendero recorrido por miles de personas. El legado de la indiferencia. La historia de Franz Stangl y Treblinka es un pilar fundamental en la comprensión del mal en el siglo XX. Nos enseña que la burocracia es la herramienta más efectiva de la crueldad. Stangl no era un sádico ideológico como Christian Wirth. Era un hombre que se veía a sí mismo como un profesional que cumplía con un trabajo sucio. Su legado no es de odio, sino de indiferencia. Su caso demuestra que la complicidad con el mal es mucho más peligrosa cuando se viste de deber y eficiencia. El juicio de Stangl fue, por lo tanto, no solo sobre la justicia para las víctimas, sino una declaración al mundo sobre la responsabilidad individual. La famosa frase de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal encuentra en Franz Stangl su rostro más pulcro y aterrador. Su muerte en prisión, su breve confesión a Gita Sereni, cerraron un capítulo, pero abrieron la puerta a una reflexión más profunda sobre la conciencia. ¿Qué se necesita para ver a 900.000 seres humanos como material? El legado de Stangl se proyecta hacia los juicios modernos por crímenes contra la humanidad. ¿Cómo se aplicaron las lecciones aprendidas en Düsseldorf a las persecuciones posteriores? ¿Y cuál es el papel actual de la memoria en la lucha contra la negación y la indiferencia? En el próximo capítulo, analizaremos cómo la figura de Stangl impactó en la justicia posterior al Holocausto y en los desafíos de la memoria. Capítulo 9. La herencia de Düsseldorf. La evolución de la justicia. El juicio de Franz Stangl en Düsseldorf en 1970 no fue un evento aislado. Fue un eslabón crucial en la larga cadena de la justicia de posguerra, que se extendía desde Nuremberg hasta los juicios de Auschwitz en Frankfurt. La condena de Stangl sirvió para reforzar un principio legal fundamental: la responsabilidad del comandante. Demostró que no era necesario haber participado personalmente en el acto físico del asesinato para ser considerado el principal autor moral y criminal. La gestión de la maquinaria de la muerte era, en sí misma, un crimen de la más alta magnitud. La figura de Stangl, el burócrata asesino, obligó a los sistemas legales a mirar más allá del sádico individual. El verdadero mal, enseñó Düsseldorf, a menudo reside en el hombre que organiza los horarios, que asegura el suministro y que deshumaniza a sus víctimas con una pluma y un formulario. La defensa de Stangl, basada en la obediencia forzada, fue rechazada categóricamente.
Este rechazo se convirtió en un precedente clave para los juicios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en las décadas siguientes. La ley dictaminó que existe un punto en el que la conciencia individual debe prevalecer sobre la jerarquía militar. El precedente y los genocidios modernos. Las lecciones aprendidas al juzgar a Stangl y a sus colegas resurgieron décadas después, cuando el mundo se enfrentó a nuevos horrores en Ruanda, Bosnia y otras zonas de conflicto. Los tribunales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el de Ruanda, aplicaron y ampliaron el concepto de responsabilidad de mando. El perfil de Stangl, el administrador eficiente, se hizo relevante al juzgar a líderes políticos, jefes de policía y burócratas militares que, sin mancharse las manos de sangre, habían orquestado la logística del genocidio. En los Balcanes, por ejemplo, los tribunales examinaron cómo los líderes militares crearon zonas de exclusión o cómo la policía facilitó el transporte de víctimas. La similitud con la gestión de los trenes hacia Treblinka era escalofriante. El legado de Stangl se traduce en la afirmación de que el castigo debe recaer no solo en el soldado que comete la atrocidad, sino en el oficial que la planifica, la financia y la supervisa desde un escritorio. La justicia del siglo XXI debe su rigor a la necesidad de desmantelar la burocracia del mal. La sombra de la negación. La historia de Franz Stangl es constantemente desafiada por la sombra persistente de la negación del Holocausto. Los campos de la Operación Reinhardt, Belzec, Sobibor y Treblinka son atacados específicamente por los negacionistas. Argumentan que, dado que no quedaron edificios de ladrillo o grandes cámaras de gas como en Auschwitz, los campos no eran de exterminio, sino solo campos de tránsito. La meticulosidad de Stangl, al borrar toda evidencia física en Treblinka, se convirtió, irónicamente, en una herramienta de los negacionistas. Los negacionistas explotan la falta de ruinas para sembrar la duda. Ignoran el hecho de que Treblinka fue diseñado precisamente para ser temporal y fácil de desmantelar. Fue construido para la velocidad y el secreto, no para la permanencia. Sin embargo, el testimonio humano, que fue central en la condena de Stangl, es innegable. Los supervivientes describieron la topografía exacta, el tamaño y la función de las cámaras, el sonido del motor y el olor. Las excavaciones posteriores en el sitio de Treblinka revelaron pruebas irrefutables, incluyendo los cimientos de las cámaras de gas y miles de restos humanos. La historia de Stangl se convierte así en un campo de batalla de la memoria. Su vida en Brasil y su tardía extradición son una prueba histórica de que sabía que sus acciones eran crímenes imperdonables, dignos de cadena perpetua. Si solo hubiera sido un campo de tránsito, ¿por qué huiría un administrador de la ley durante 22 años? La condena de Düsseldorf permanece como un faro contra la negación, una verdad legal cimentada en documentos, testimonios y la frialdad administrativa de un hombre que intentó borrar 1 millón de vidas y falló. Capítulo 10. El costo humano del olvido. El hombre en el espejo. La fascinación por Franz Stangl no reside en la espectacularidad de su sadismo, sino en la normalidad de su vida antes y después de los crímenes. Esto obliga al espectador y a la historia a confrontar la pregunta más incómoda: ¿qué tan fácil es para un ser humano cruzar la línea? Stangl no era un monstruo nacido, sino un hombre hecho por el sistema. Su deseo de ascender en la policía, su necesidad de orden y su disposición a aceptar la deshumanización como un requisito laboral
fueron sus verdaderos motores. Cuando la periodista Gita Sereni le preguntó por qué lo había hecho, Stangl nunca pudo articular una respuesta ideológica. Solo pudo hablar de la rutina, el dinero y la carrera. El mal que representa Stangl es el mal de la indiferencia activa. No se trataba de un odio visceral, sino de una fría decisión de no ver a las víctimas. Es la abdicación de la conciencia en favor de la eficiencia y la obediencia al sistema. Este legado psicológico es quizás el más importante. El caso Stangl es un recordatorio de que los genocidios no son llevados a cabo solo por fanáticos, sino por burócratas dispuestos a priorizar la tarea por encima de la moral. Stangl fue el hombre que demostró que el terror puede ser industrializado y administrado con la misma seriedad que la producción de un automóvil. La deuda de la memoria. El costo humano del Holocausto y de Treblinka no se mide solo en el número de muertos, sino en el trauma perpetuo de los supervivientes y sus descendientes. La vida de un hombre como Samuel Willenberg, uno de los pocos supervivientes de Treblinka, estuvo marcada por la necesidad de recordar. Testificó contra Stangl en Düsseldorf y dedicó su vida a contar la historia de la revuelta. El trauma de haber visto a su familia y amigos desaparecer en el tubo era una herida incurable. Para estos testigos, el juicio de Stangl no fue el cierre, fue una confirmación. La justicia terrenal es necesaria, pero no puede curar la memoria. La memoria es una carga y un deber. Las piedras plantadas en Treblinka no son solo para recordar a las víctimas, son una advertencia contra la repetición. Son un monumento al silencio que permitió que hombres como Stangl existieran y operaran con total impunidad. El viaje de Franz Stangl, desde el tejedor austriaco hasta el comandante de la muerte, y finalmente el fugitivo en la playa brasileña, es una historia circular. Demuestra que no hay escape de la propia historia. El sol del trópico no pudo secar la sangre de Polonia. El legado inquietante, Franz Stangl, murió solo en su celda en 1971, un hombre derrotado no por la guerra, sino por la lenta, inexorable persecución de la justicia. Su breve destello de responsabilidad ante Gita Sereni fue el último acto de su vida, una rendición intelectual al peso de 900.000 almas. La historia de Stangl permanece como un espejo inquietante para todas las sociedades. Nos obliga a preguntar, ¿qué haríamos nosotros ante una orden criminal? ¿Dónde trazaríamos la línea? La respuesta de Stangl fue sombría. No trazó ninguna línea. Él simplemente siguió las órdenes, se preocupó por la eficiencia y miró hacia otro lado. El mensaje final de Treblinka y del comandante que la hizo funcionar es que la mayor amenaza para la humanidad no es el odio descontrolado, sino la obediencia desalmada. Es la capacidad de delegar la moralidad a un superior y ver al otro como material. Esta es la historia de Franz Stangl, el hombre que construyó un imperio de muerte con la misma meticulosidad que había reparado un telar o ensamblado un automóvil, y que, a pesar de todos sus esfuerzos por el olvido, ahora forma parte para siempre de la memoria que intentó destruir. Su nombre está ligado eternamente al vacío bajo los pinos de Treblinka. Capítulo 11. Sobibor y el otro silencio. El otro bosque. Si Treblinka fue la fábrica de la muerte industrializada, Sobibor, el campo que Franz Stangl comandó primero, fue la muerte envuelta en un engaño pastoral. Situado en el este de Polonia, más pequeño y aún más aislado que Treblinka, Sobibor también fue un centro de exterminio puro de la Operación Reinhardt. Stangl estuvo allí solo por un breve periodo,
en la primavera de 1942, para asumir el mando y establecer la eficiencia. Llegó y vio el desorden, el motor de gas que fallaba, la lentitud del proceso. Al igual que en Treblinka, su misión fue optimizar la matanza. Bajo su mando inicial, se implementó el método de recepción calmada y el engaño de las duchas. Stangl quería que el proceso fuera rápido, sin pánico. Él entendió que la esperanza era un arma poderosa para mantener el orden. En Sobibor, como en Treblinka, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y conducidas a través de un estrecho sendero, bordeado por árboles y alambre de púas. Todo estaba diseñado para tranquilizar, para crear una falsa sensación de seguridad hasta el último momento. Sobibor se especializó en el asesinato por gas de monóxido de carbono, un gas que actuaba con una lentitud y un dolor espantosos. La revuelta épica. El gran evento que definió a Sobibor no fue su comandante, sino su revuelta. El 14 de octubre de 1943, bajo el mando del oficial de las SS, Karl Frenzel, el sucesor de Stangl, los prisioneros del campo llevaron a cabo un levantamiento monumental, liderados por un oficial del Ejército Rojo capturado, Alexander Pechersky. Los prisioneros judíos planearon y ejecutaron un plan para matar a los oficiales de las SS en secreto, y luego forzar una fuga masiva. Fue una operación quirúrgica de la resistencia. 1 a 1. Los prisioneros atrajeron a los oficiales a los talleres de sastrería y zapatería, bajo pretextos de trabajo, y los mataron con hachas y cuchillos. El plan fue simple, pero audaz: inmovilizar el mando y luego forzar la salida. Se oyeron gritos, disparos, y el pánico se apoderó de los guardias ucranianos. Cientos de prisioneros corrieron hacia las cercas, hacia los campos minados que rodeaban el campamento. Cerca de 300 lograron escapar. Muchos murieron en las minas o fueron cazados por los guardias, pero alrededor de 50 o 60 hombres y mujeres lograron sobrevivir a la guerra y se convirtieron en testigos de la matanza. La destrucción total. La revuelta de Sobibor fue el golpe de gracia para la Operación Reinhardt. El alzamiento, ocurrido solo 2 meses después del de Treblinka, demostró que estos campos eran inmanejables y que la resistencia judía era feroz. Heinrich Himmler ordenó el cierre inmediato de Sobibor. Al igual que en Treblinka, el campo fue desmantelado, las cámaras de gas demolidas y la tierra arada. Se plantó un bosque sobre el cementerio y se construyó una granja. La intención era el borrado completo. Pero la revuelta de Sobibor tuvo un impacto de la más alta magnitud, inspirando actos de resistencia en guetos y otros campos. Se convirtió en un símbolo de desafío y dignidad. El olvido selectivo Stangl se mantuvo relativamente en silencio sobre su corto periodo en Sobibor. Su fama y su condena vinieron casi exclusivamente por Treblinka. Sin embargo, el destino de otros oficiales de Sobibor fue el mismo que el de Stangl: una larga huida y un juicio tardío. Karl Frenzel, el subcomandante en el momento de la revuelta, fue juzgado en 1966 y condenado a cadena perpetua. Gustav Wagner, el subcomandante brutal que vivió cerca de Stangl en Brasil, logró evitar la extradición. Fue identificado en 1978, pero Brasil se negó a entregarlo. Wagner fue encontrado muerto en 1981 en circunstancias misteriosas, probablemente un suicidio, llevándose consigo más secretos de la Operación Reinhardt. El legado de Sobibor y Treblinka se cruza en la figura de Franz Stangl. Él fue el puente entre estos dos infiernos, el hombre que aplicó la misma lógica administrativa a ambos.
Su capacidad de ir y venir, de optimizar la muerte en dos ubicaciones, cimenta su lugar como el arquetipo del burócrata del exterminio. Capítulo 12. El cierre y la memoria. La persistencia de la verdad. El documental sobre Franz Stangl es una crónica del mal que se esconde bajo la superficie de lo ordinario. Es la historia de un hombre que creyó que podía enterrar sus crímenes bajo el papeleo, la distancia y la maleza del olvido. La larga búsqueda y el eventual juicio de Stangl demuestran que, aunque la justicia puede ser lenta, la verdad tiene una persistencia casi física. Su captura en Brasil, después de 22 años, fue un triunfo de la memoria y la perseverancia de hombres como Simon Wiesenthal y de los pocos que sobrevivieron para contar la historia. Stangl nunca fue un arrepentido en el sentido tradicional. Su breve reconocimiento de la responsabilidad ante Gita Sereni fue el límite de su introspección. Murió sin redimirse, sin ofrecer una explicación que aliviara el peso de sus actos. Su vida en Volkswagen, su rutina como ingeniero, fue un intento desesperado por probar que Treblinka no había existido. Pero la memoria colectiva, impulsada por los supervivientes, fue más fuerte que su fachada. La pregunta ineludible. La figura de Stangl nos deja con una pregunta esencial sobre la naturaleza humana. ¿Existe un límite para la deshumanización? Para Stangl, los prisioneros se convirtieron en material que debía ser procesado. Esta simple abstracción fue su escudo psicológico. Él no mató a personas, dirigió el flujo de una carga. Su historia es una advertencia de que la indiferencia puede ser más peligrosa que el odio. Cuando miramos las fotos de Stangl, alto, pulcro, con su uniforme de la SS o su camisa de manga corta en Brasil, vemos la banalidad del mal en su máxima expresión. No era un fanático ideológico, sino un profesional del exterminio. Y eso lo hace, quizás, más aterrador que los sádicos que lo rodearon. Un legado para el futuro. Hoy, Treblinka y Sobibor son lugares de silencio y contemplación. No hay edificios, solo piedras que marcan el vacío. Estos sitios, el juicio de Düsseldorf y la vida secreta de Stangl en Sudamérica, componen un legado de lecciones. La lucha contra la negación, la necesidad de la educación y el imperativo de la responsabilidad individual son los ecos de los 900.000 que murieron bajo el mando de Franz Stangl. Su historia es un capítulo cerrado, pero la memoria sigue viva. El comandante de Treblinka está muerto, pero su fantasma, el fantasma del burócrata que elige la obediencia al horror, debe servir como un recordatorio eterno de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando permite que la lógica anule a la conciencia. Franz Stangl se fue, pero la historia de su vida y el recuerdo de los que perecieron en el bosque polaco perdurará, y en la persistencia de esa memoria reside la única victoria final contra la oscuridad que él ayudó a crear. Epílogo. El llamado de la memoria. Hemos seguido el rastro de Franz Stangl, desde el tejedor de Linz hasta el comandante de Treblinka, y finalmente al fugitivo de la playa brasileña. Su historia termina en una celda, pero el eco de sus crímenes resuena aún hoy. La memoria de 900.000 vidas borradas en el bosque polaco nos impone una responsabilidad, la de no olvidar la facilidad con la que la indiferencia puede disfrazarse de deber, la de no permitir que la burocracia sea una excusa para la crueldad. La historia de Treblinka no es solo historia, es una advertencia, es un espejo. Si esta exploración profunda sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad y la justicia tardía le ha parecido relevante, si cree que esta historia debe seguir contándose
y su memoria preservada. Suscríbase a este canal para apoyar la producción de más documentales históricos que confrontan las sombras del pasado. Comente abajo con sus reflexiones sobre la figura de Stangl y la importancia de los juicios de posguerra. ¿Cree que la justicia fue completa? Y dele a me gusta para ayudar a que este video, esta lección de historia, llegue a más personas. Su participación es vital, porque la mejor manera de honrar a quienes perecieron no es el silencio, sino la persistencia de la memoria. Gracias por acompañarnos en este difícil, pero necesario, viaje.